Amor en tierra indómita. Capítulo 8. Quinta parte. Candy necesitó tomarse un momento para encontrar un gesto que no fuera un fiel reflejo de lo que realmente pensaba y ser capaz de asentir. Elevó una silenciosa plegaria, rogando a Dios que le diera fortaleza y paciencia, y se comprometió a hacer cuanto estuviera en su mano. Jamás había rehuido hacer algo porque le pareciese difícil, y aunque en este caso en particular la tentación de evitarlo le resultaba bastante seductora, no permitiría que la desesperanza la venciera. Nada era inalcanzable si se aplicaba con dedicación y hacía uso de la inteligencia que Dios le había concedido. Una vez que sintió cómo renacía su determinación, experimentó un inmenso alivio y al cruzar el puente levadizo contempló su nuevo hogar con una perspectiva mucho más alentadora. Saludó con una sonrisa a sus vasallos, pero al igual que a los centinelas, ninguno se la devolvió. Pero tampoco, y eso debía reconocerlo, se mostraron hoscos ni le dieron la espalda. Pensó que quizá aún no sabían cómo comportarse en su presencia. Tendría que demostrarles con hechos y buena voluntad que era merecedora de su respeto. Has amurallado la mitad de la montaña, ¿no es así? No es una montaña, es una colina, mujer, corrigió él. Esto es inmenso. Hay más de 30 cabañas dentro del muro exterior y todavía queda espacio para al menos otras 20 más. ¿Tus soldados practican sus entrenamientos aquí dentro? A veces, respondió él mientras la conducía hacia el patio interior. Candy trataba de abarcar todo lo que podía con la mirada, observando con curiosidad. Unos metros antes de llegar al patio de armas, Terry ordenó detenerse. Desmontó de un salto y se volvió para ayudar a Candy a hacer lo propio, al tiempo que respondía a las preguntas de sus hombres. Tan pronto como la dejó en suelo firme, se vio rodeado por una multitud. Aún sosteniendo las riendas del brioso semental, comenzó a ascender el tramo final de la cuesta, asumiendo que Candy lo seguía de cerca. Cuando advirtió que alguien tomaba las riendas de su montura, dio por hecho que Paul o Alex se habían adelantado para llevar al semental al establo, ya que eran los únicos capaces de lidiar con el temperamento de la bestia. Mientras tanto, hombres y mujeres se arremolinaban para conversar con su señor, obligando a Candy a detenerse para no verse engullida por la muchedumbre. El semental, agitado por la cantidad de gente, soltó un relincho impaciente. En un acto reflejo, la muchacha se hizo con las riendas antes de que el animal hiriera a alguien y lo instó a retroceder junto a ella. Estuvo a punto de ser arrastrada por la fuerza del caballo en varias ocasiones, y poco faltó para que la levantara en vilo un par de veces, y en una de ellas el caballo intentó derribarla. Afortunadamente, la experiencia que había adquirido gracias a sus hermanos le fue de gran ayuda. No iba a permitir que la intimidara y tiró firmemente de las riendas hasta que el caballo entendió que debía obedecer. Tras unos momentos de resistencia, el animal cedió ante su autoridad. La joven le dio una palmada en el cuello como muestra de gratitud por su cooperación y lo condujo hacia el establo. Un soldado esperaba a su señor en los escalones que conducían al castillo. Terry le hizo una seña para que se acercara. «Todo está en orden, Terry». El ensordecedor bullicio de la multitud se apagó de inmediato, atentos a la conversación.
Eso esperaba Brad. Por eso te deja el mando durante mi ausencia. Ambos guerreros se enfrentaron con la mirada en el centro del patio de armas. «Tengo buenas nuevas para ti», anunció Brad. «Tu madrastra está esperándote en el gran salón para saludarte». «Vaya, eso sí que son buenas noticias», respondió Terry con una sonrisa. «Imagino que la curiosidad por conocer a tu esposa ha debido ser el aliciente que impulsó a Lady Sarah a pisar de nuevo las tierras de los Granchester». «Supongo que sí. Tal vez signifique un nuevo comienzo para ella, aunque sinceramente esperaba su regreso una vez que terminara la construcción de la fortaleza. ¿Cómo está, Brad?» «Parece que está bastante bien», contestó su amigo. «Terry, ¿debo dirigirme a ella como Lady Granchester?» «Así es. Fue la esposa de mi padre y no ha vuelto a casarse». «Aún lleva luto por él. Viste completamente de negro», comentó Bradford. «Pero hay algo más que debes saber». «Puede esperar para después». «Te aseguro que querrás oírlo ya mismo», insistió Brad. «El señor Angus te envía algo que halló cerca de la frontera de sus tierras. Está convencido de que querrás verlo cuanto antes. De hecho, debería llegar en menos de una hora». «¿Angus enviando un presente?», intervino Alex. Fue su hermano Brad quien le respondió. «Es más un mensaje que un regalo. No conseguí sacarle mucho más a sus soldados, pero parecían inquietos y recalcaron varias veces que su señor no es responsable de lo que ha sucedido. Para Angus era muy importante que Terry lo comprendiera así». «Eso no tiene ni pies ni cabeza», murmuró Alex, frunciendo el ceño. «¿Por qué no querría decir quién está detrás de esto?» «No dieron ninguna explicación», replicó Bradford. «Entonces, esperaremos a ver de qué se trata», decidió Terry. Después de eso, Terry le dirigió una sonrisa a su amigo y le dio una palmada en el hombro al pasar junto a él, en señal de agradecimiento. Alex, en cambio, soltó un gruñido y lo empujó ligeramente con la intención de hacerlo tambalearse. Bradford se mantuvo firme, fingiendo indiferencia, pero el brillo de sus ojos verdes delató su regocijo. «Te perdiste un buen espectáculo, Brad. Deberías haberme visto manejar la espada. Una exhibición digna de admirar. Te habría merecido la pena verlo. Incluso puede que hubieras aprendido un par de trucos». Brad se echó a reír ruidosamente. «No me habría hecho falta desenfundar la espada. Me basta con utilizar los puños. Además, te recuerdo que fui yo quien te enseñó todo lo que sabes. Díselo tú, Terry», espetó en dirección a su líder. «Yo no me involucro en disputas de hermanos. Sin embargo, reconozco que no me sorprenden vuestras tontas bravuconadas. Y lo cierto es que fui yo quien os enseñó todo lo que sabéis». Brad agradeció la franqueza de su líder y observó cómo éste se abría paso con calma entre los miembros del clan en dirección a la fortaleza. Terry sabía que, como era costumbre, los dos hermanos le seguirían para sentarse con él a la mesa y ponerlo al tanto de las últimas novedades. No obstante, se quedaron rezagados durante unos minutos, permitiendo así que todos tuvieran la oportunidad de saludar al jefe. Tanto Alex como Brad seguían escudriñando el entorno con atención. Ciertamente, Brad estaba bastante intrigado. Desde lo alto de la loma, había divisado que Terry no había llegado solo cuando cruzó el puente levadizo. ¿Dónde estaba ahora esa persona que lo acompañaba? Alex no podía evitar dejar de sonreír, pues sabía muy bien por qué su líder estaba solo en ese momento. Finalmente, la curiosidad pudo con Brad, y justo cuando Terry comenzaba a subir los escalones de la entrada, no pudo contenerse más. «¿Has tenido éxito en tu viaje, jefe?», preguntó con interés.
¿Acaso lo dudabas? Voceó Terry por encima del hombro cuando alcanzó el último peldaño de la escalinata. ¿Entonces te has casado? Sí, me he casado. ¿Y dónde anda tu mujer? Terry daba por hecho que Candy venía tras él. Por el amor de Dios, no había vuelto a pensar en ella desde que Brad empezó a desglosar su informe. Escudriñó entre la multitud tratando de encontrarla. En su lugar, vio a Paul fanfarroneando entre el nutrido grupo de mujeres que lo rodeaba, pero no logró divisar a Candy. Paul, ¿se puede saber por qué no estás en el establo, ocupándote de mi caballo? Soltó Terry mientras atravesaba el patio. No te preocupes, señor. Alguien más se ha encargado, balbuceó Paul, lanzándole una mirada inquieta a su hermano. Terry se volvió hacia este. Alex, ¿dónde diablos está mi mujer? Si estoy en lo cierto, creo que te olvidaste de ella, en el patio de entrada. La muchedumbre comenzó a dispersarse en distintas direcciones para dejar paso a su señor, que avanzaba a grandes zancadas hacia la entrada principal. Su semblante hosco advertía que no deseaba que nadie le interrumpiera. Brad y Alex lo seguían de cerca, aunque, contrariamente a él, mostraban una expresión mucho más amable. Alex, ¿cómo es posible que te hayas ocupado del semental y estés ya de vuelta? Yo no me he encargado de tu montura, respondió el increpado. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Ha sido Duncan? Preguntó Terry, dando por sentado que había sido el mozo de cuadra. Tampoco. ¿Entonces quién? Una mano más experta que la de Duncan ha conducido a tu obstinado animal hasta su pesebrera. Al escuchar la risotada de Alex, Terry intuyó que había gato encerrado. No le preocupaba que Candy hubiera estado sola con el semental, porque Alex no se lo habría tomado tan a la ligera si su señora corriera algún peligro. ¿Te has olvidado por completo de tu mujer, Terry? Eso no es cierto, Alex. Y dime una cosa, ¿quién tiene más habilidad que Duncan? Basta ya, demonios, sentenció. No estoy para bromas. No es broma, aunque no me vas a creer. Ha sido tu esposa quien se ha encargado de tu montura. No, no te creo. Alex le propinó un leve codazo en las costillas a Brad. Se ha olvidado de ella, murmuró. Nada más llegar al establo, Terry empujó las puertas para abrirlas de par en par, adelantándose a sus hombres. El palafrenero se acercó presuroso. Tras hacer una reverencia ante su señor, se disponía a darle la bienvenida cuando Terry lo cortó levantando una mano. Duncan, mi semental está en su lugar. Vaya que sí, señor, y nunca lo había visto tan apaciguado. ¿De modo que has podido calmarlo sin problemas? No fui yo, señor. Fue su esposa. Tiene un don especial con los animales, señor, pero eso ya debe saberlo. Lo calmó enseguida. El semental la siguió manso como un cordero hasta su casilla. Terry comprendió que Duncan le estaba diciendo la verdad, aunque le costara aceptarlo. ¿Y dónde se encuentra ahora Lady Granchester? Vio a la esposa de Garrett, que había llevado a su hijo a disfrutar del aire libre. Creo que fue a visitarla. Terry asintió con la cabeza y comenzó a alejarse. Apenas había dado unos pasos cuando la voz de Duncan lo detuvo. Ha hecho una excelente elección, mi señor, si me permite decirlo. Antes de abandonar la caballeriza, Terry respondió al cumplido con una mueca que trató de parecerse a una sonrisa, pero fue tan leve y escueta que Duncan casi no logró distinguirla. Muy a su pesar, su esposa no se encontraba en la cabaña de Garrett. Mientras Lydia Garrett, algo tímida, relataba lo emocionada que se sentía por haber captado toda la atención de su ama, podría decirse que parecía más interesada en elogiar a Candy
que informara a Terry sobre su paradero. Se empeñó en cargar al bebé en brazos sin preocuparse de que aún no lo hubiera bañado. Es muy habilidosa con los niños, señor. Mi pequeño suele ser bastante reservado con los desconocidos, pero a ella la aceptó de inmediato. Su esposa es una mujer encantadora y, sorprendentemente, nada menos que de Inglaterra. Es muy atenta, de verdad que sí. Después, cuando vi a Lupe observándola desde la ventana de su cabaña, se apresuró a ir a su encuentro. La paciencia de Terry estaba a punto de agotarse cuando por fin la encontró. Su mujer salía de la cabaña de Lupe y se disponía a tocar otra puerta cuando la interceptó. Ella no mostró el menor entusiasmo al verlo y él no podía creer que después de todos los trastornos que le había causado, tuviera el atrevimiento de mirarlo con el ceño fruncido. «Te olvidaste de mí, ¿no es cierto?», señaló la muchacha con los brazos en jarras y aún con el ceño arrugado. A Terry no le sobrecogió su actitud desafiante. Acortó al máximo la distancia entre ambos, de manera que Candy se vio obligada a inclinar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a la cara, y le advirtió: «No me hables en ese tono». Candy no se achicó, tal y como él esperaba que hiciera, pero sí moderó la voz cuando le respondió: «¿Puedo hablar contigo con franqueza, Terry?». «No, no puedes. No obstante, puedes acompañarme a casa». Dicho esto, él se dio la vuelta para marcharse. Candy permaneció inmóvil. «¿Me estás desafiando?», le preguntó, girándose a medias. «No, señor, no es un desafío. Solo estoy esperando». ¿Esperando qué? «Que reconozcas que te olvidaste de mí». «No he hecho tal cosa». «No piensas disculparte, ¿verdad?». El rostro de Terry reflejó tal grado de asombro que Candy pudo deducir con facilidad que la idea ni siquiera se le había pasado por la mente. Señor Todopoderoso, hacer de aquel hombre rudo un esposo atento y considerado le requeriría toda la paciencia que pudiera reunir. No obstante, pensó que ya lo había instigado bastante ese día y decidió no tentar a la suerte, añadiendo una nueva crítica hasta que él se recuperara. A juzgar por ella, aquel no era un mal comienzo. Terry, en ese instante, valoraba muy seriamente la posibilidad de echársela al hombro y llevarla así al castillo. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, Candy sonrió y le tomó la mano. No encontró una explicación a su cambio de actitud, pero prefirió no decir nada. Curiosamente, también creía que aquel había sido un día demasiado largo en el que la había instigado demasiado, y lograr que ella comprendiera que no debía desafiarlo ni contradecirlo ya era un buen comienzo. Tenía claro que le supondría mucho tiempo y paciencia conseguirle hacerle entender que debía ser más disciplinada. En cuanto él se dio la vuelta y avanzó hacia la entrada, Candy volvió a observar al soldado que estaba junto a Alex. «Candy, de ahora en adelante, no vuelvas a hacer que salga detrás de ti». Ella asintió con un movimiento de cabeza, solo porque al parecer eso tenía gran importancia para su marido, y desvió la mirada hacia Alex. «Realmente se ha olvidado de mí, ¿no es verdad?». Su esposo le apretó la mano para hacerle saber lo que pensaba de la pregunta. «Así parece, milady». «Gracias por recordárselo, Alex». «No fui yo», contradijo Alex, meneando la cabeza hacia su izquierda. «Fue mi hermano Bradford». Candy sonrió al aludido antes de dirigirse a él. «Gracias, Bradford». Le pareció oportuno presentarse oficialmente al soldado
pero el hombre parecía algo desconcertado, y Candy supuso que posiblemente estuviera ocupado en pensamientos más importantes. Alex se echó a reír estruendosamente al percatarse de la expresión de pasmo de su hermano. Te quita el aliento, ¿no es cierto, Brad? El soldado hizo un leve gesto de asentimiento y se acercó para hablar en voz baja a su hermano. Nunca he visto a Terry actuar de ese modo. No suele perder la compostura por ninguna mujer. No es una mujer cualquiera. Es su esposa. Creo que desea tenerla cerca de él. Bradford esbozó una amplia sonrisa. Yo también querría tenerla cerca si fuera mi esposa. Es increíblemente hermosa, ¿no te parece? No recuerdo haber visto una mujer tan bonita. Terry parece no percatarse. Ambos hombres rieron al unísono y Candy, al escucharles, se giró para regalarles una sonrisa. Nuestra Señora no se deja intimidar con facilidad, comentó Bradford con un toque de admiración en la voz. Si fuera solo un poco tímida, Terry haría con ella lo que quisiera. ¿Recuerdas lo que nos contó sobre Eleanor? Dijo muy poco, no tiene recuerdos de su madre. En efecto, pero no ha olvidado ni una sola de las palabras que le dijo su padre antes de morir. Richard siempre llamaba a su esposa mi dulce Eleanor, dijo Bradford sacudiendo la cabeza. La amaba. Así es, concedió su hermano. Pero recuerda que le aconsejó a su hijo que no cometiera el mismo error que él, agregó Brad, arqueando una de sus oscuras cejas. Terry comprendió que su padre solo trataba de advertirle que debía de ser precavido con los temas del corazón. Si hubieras visto cómo se miraron Lady Candy y él al conocerse, habrías llegado a la misma conclusión que yo. ¿Y cuál es esa conclusión? Alex clavó la mirada en Candy mientras respondía a su hermano. Esa muchacha será el dulce y eterno amor de Terry. Bradford se cruzó de brazos mientras asimilaba las palabras de su hermano. De igual modo que Alex anhelaba que Terry encontrara la paz y la felicidad que sin lugar a dudas merecía. Pero, ¿amor? La idea le pareció casi ajena a la personalidad de su jefe. Dudaba incluso de que fuera capaz de experimentar una emoción tan intensa. Demonios, nunca te he escuchado hablar así de él. Porque nunca había visto a Terry comportarse de esa manera. ¿A qué te refieres exactamente? Alex se encogió de hombros. Desde el principio saltaron chispas entre ellos. Terry parecía estar hechizado. Le entregará su corazón, sencillamente, porque no podrá evitarlo. Deja de fruncir el ceño, Brad. Ella es una mujer excepcional, con un corazón enorme y generoso.